Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Bilgá veremos el tema, los misterios del altar. Cuando los hombres quisieron conocer al Creador del universo, buscaron su rostro en un altar, pero un altar también es un portal para entrar al mundo satánico, y veremos detalles de eso más adelante. Pero antes comencemos viendo una pequeña introducción. Bereshit 28 del 11 al 12 nos dice: Y Jacob llegó a cierto lugar, Betel, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí malaquín de Elohim, que subían y descendían por ella. El sueño de Jacob no es un hecho casual, sino fruto de la presencia de Yahweh. Es decir, si no hubiera la presencia de Yahweh en aquel lugar Betel, Jacob ya no podría tener un sueño. Y si esto lo aplicamos al bando de las tinieblas, entonces ocurre algo similar, porque cuando tú pasas la noche en un lugar satánico, entonces es imposible que no tengas pesadillas y sueños inmundos. Bereshit 28:16 nos dice: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Elohim y portal del cielo. El lugar donde Jacob soñó fue llamado Betel, y más tarde Jacob construyó un altar a Yahweh en ese lugar. Y fíjense que Jacob llama a ese lugar puerta del cielo. Eso es un portal dimensional, es decir, todo altar es un portal dimensional para entrar en contacto con dos entidades. O bien entras en contacto con Yahweh Elohim, o bien entras en contacto con el querubín más soberbio que existe. Estamos hablando de Lucifer. Bereshit 35:1 nos dice: Dijo Elohim a Jacob: Levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En Bereshit capítulo 35, Yahweh le menciona un altar a Jacob. ¿Qué significa esto? Muy simple. El número 35 está asociado fuertemente al altar, y curiosamente el cántico del proclamador tiene exactamente 35 palabras en hebreo. ¿Qué significa esto? Bueno, este cántico Yahweh nos dio porque levantamos un altar al nombre de Yahweh y Yahshua por medio de la proclamación de su palabra. Es decir, esta transmisión que sale es un altar de Betel, porque está sellado con el número 35. Y el número 35 representa el altar de Betel. ¿Qué significa esto? Bueno, este altar no fue levantado por voluntad humana, sino que este altar del proclamador fue erigido por orden de Yahweh y Yahshua. Entonces, el número 35 representa el altar de Betel, y el cántico del proclamador tiene 35 palabras hebreas exactas y tiene 135 letras hebreas. ¿Simple casualidad? Claro que no. El número 35 representa el altar de Betel, y todos saben que Betel es una puerta al cielo. Es decir, Yahweh y Yahshua están revelando muchos misterios a través de este altar del proclamador de la hora undécima. En simples palabras, el proclamador de la hora undécima
tiene un altar de Betel. Leamos de nuevo. Bereshit capítulo 35. Dijo Elohim a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Elohim, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Después de un tiempo, el altar pidió a Jacob que regresara a Betel para ofrecer un sacrificio allí. Es decir, todo altar siempre reclama un sacrificio, y esto se aplica en doble sentido. Si el altar es de Yahweh, entonces Yahweh reclamará un sacrificio a Reuhim. Pero si el altar es de Lucifer, entonces va a reclamar sacrificios humanos. Por eso Yahweh ordenó destruir los altares de Canaán, porque si no lo destruyen, entonces ese altar va a seguir reclamando sangre humana y rituales satánicos. Por tanto, un altar es sinónimo de la presencia de Yahweh o presencia de Lucifer. Por esta causa los satanistas no construyen su altar en cualquier lugar, sino que ellos buscan los lugares más satánicos que existen. La pregunta es, ¿dónde se encuentran esos lugares? Bueno, las islas rodeadas de agua son lugares de actividad demoníaca terrible, porque los demonios marinos tienen su morada en esas islas abandonadas. Y si usted no me cree, vaya solo a una de esas islas y agradece a Yahweh, si no regresas poseído. Ahora bien, todo tiene su origen. La pregunta es, ¿dónde tiene su origen los altares? Bereshit 1, del 1 al 2 nos dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Reuj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Los altares han existido desde el principio de la creación, porque había dos presencias en la creación. Por un lado estaba la presencia de Lucifer, simbolizado por las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo, y por otro lado estaba la presencia de Yahweh. Y estas dos presencias representan dos poderes, que más tarde se representó como dos árboles, y ahí se encuentra un pequeño secreto. Bereshit 2:9 nos dice: y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense muy bien que el árbol de la vida se colocó ¿en dónde? En medio del jardín, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no tiene una ubicación precisa, porque la escritura no lo menciona. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el árbol prohibido no tiene ubicación? Muy simple. Yahweh no quiso que el hombre tuviera contacto con este lugar misterioso, lleno de presencia satánica. Pero parece ser que lo misterioso y secreto llama demasiado la atención al hombre y sobre todo a la mujer, porque la mujer fue la primera en visitar un altar satánico, porque todos saben que Hawa a escondidas visitó este lugar misterioso, y allí Lucifer la sedujo y la hizo caer en adulterio. ¿Cómo se seduce a una mujer? Lucifer lo reveló. Se seduce con la lengua, porque Lucifer solo usó su lengüita, y la mujer terminó adulterando con el querubín más soberbio que existe. La pregunta es, ¿cómo se seduce a un varón?
Bueno, por la vista, porque Hawa, una vez que había conocido el bien y el mal con Lucifer, entonces Hawa va directo con Adán y se convierte en una serpiente seductora para Adán. Y esa era la única forma de hacer caer a Adán. Por eso Lucifer nunca tentó a Adán, porque sabía que Adán no caería en discursos hechizados, porque sabía que Adán era visual, pero Hawa tenía un diseño auditivo y por ende la lengua seductora es el perfecto anzuelo para la mujer. Pero en caso de Adán se tenía que cambiar la estrategia y Lucifer usa a Hawa para tentar a Adán, porque Hawa se acerca como serpiente seductora hacia Adán y Adán no pudo soportar la tentación y termina teniendo relaciones con Hawa. Y eso es la transgresión original. Se trata de una transgresión sexual, no una frutita. Entonces, la primera persona que visita un altar satánico es la mujer Hawa. Por eso las mujeres son las mejores en hechicería y magia, porque ellas fueron las primeras en visitar un altar satánico, es decir, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Shemot 22:18 nos dice: a la hechicera bruja no dejarás que viva. ¿Por qué Yahweh menciona a las brujas, mujeres, para representar la hechicería? Muy simple, porque las mujeres son más prominentes en hechicería y magia, y de hecho, siempre en las culturas han pintado a las mujeres brujas que vuelan sobre su escoba. Esas mitologías tienen algo de verdad, porque ahí se esconde la iniciación de la mujer en un altar satánico, porque Hawa fue la primera persona en entrar en contacto con un altar satánico en pleno jardín del Edén. Por tanto, los dos árboles del jardín del Edén representan los dos altares que siempre existieron desde la creación. El árbol de la vida representa el altar bueno, que es Yahshua, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal representa el altar malo, que es Lucifer. ¿Y cuál altar llamó más la atención a la mujer? Fue el altar misterioso, que se encontraba en un lugar secreto del paraíso. ¿Por qué lo secreto llama tanto la atención a las mujeres? Muy simple, porque conocer algo secreto, eso para las mujeres es sinónimo de supremacía y autoridad. Y como la mujer deseaba ser cabeza y no cola, entonces conocer algo secreto era una tentación irresistible. Y de hecho, las mujeres pastoras que enseñan en sus iglesias, esas mujeres en su opinión saben más que los varones y por esa causa son impulsadas para enseñar. Y aun cuando la Escritura prohíbe mujeres enseñando, pero sin embargo, ese instinto de Hawa por querer ser la cabeza sigue resonando hoy en día, porque la mujer siempre anhela enseñar al varón y ejercer dominio sobre él. Pero Yahweh y Yahshua han aterrizado a la mujer diciendo: tu marido se enseñoreará de ti. Y la doctrina para todas las asambleas, Shaulo lo escribió diciendo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Es decir, el orden de la creación no puede ser alterado, porque Adán fue creado primero y la mujer fue creada por causa del varón. Es decir, una mujer no puede tener autoridad por encima de un varón.
Pero si lo hace, entonces está sirviendo bajo el altar satánico de Lucifer, porque bajo el altar de Yahweh, la mujer no ejerce autoridad sobre el varón. Por tanto, estas mujeres pastoras que enseñan en sus iglesias son siervas del querubín más soberbio que existe, porque no respetan la palabra de Yahweh, sino que hacen lo que su padre Lucifer les indica. ¿Qué le dijo Lucifer a la mujer? Con que Elohim ha dicho que la mujer no puede enseñar. Eso es mentira, Hawa. Come este fruto prohibido y vas a adquirir un conocer secreto, y con ese conocer secreto vas a dominar a Adán, porque el conocer es poder. ¿Se dan cuenta? De esta forma Lucifer está tentando a las mujeres y ellas están sirviendo en un altar satánico sin darse cuenta. Porque si alguien sirve fuera de los parámetros de Yahweh, entonces automáticamente tiene un altar satánico que honra a Lucifer. Shemut 24:4 nos dice: y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Yasharel. Este altar que Moshe edificó es un altar familiar, y todo altar familiar representa un pacto. Es decir, si un padre de familia hace un altar familiar a Yahweh, entonces va a meter en pacto a toda su familia con Elohim. Pero si ese padre de familia construye un altar satánico visitando brujos o brujas, entonces ese padre está enlazando a toda su familia, metiéndolo en pacto con Lucifer. Y esto es algo grave, porque los hijos van a ser afectados por ese altar satánico por toda su vida. Y si el padre no destruye ese altar satánico, entonces las potestades satánicas van a seguir reclamando sacrificios a toda su familia. Así de grave es el asunto. Por eso cuando una persona entra en contacto con la brujería, las drogas, el alcohol, la prostitución, etc., para salir de esos altares es complicado, y solo Yahweh y Yahshua pueden sacarte de ahí. Y aquí viene un dato interesante acerca del altar satánico de Lucifer. El mundo de las tinieblas se basa en sacrificios de sangre humana, es decir, sin sangre humana, el reino de Lucifer carece de fundamento, y donde se haya derramado sangre humana, automáticamente se establece un altar satánico. Por eso usted habrá visto ciertos lugares donde los accidentes son constantes. Existe cierta avenida, calle, esquina, donde siempre ocurren asesinatos, suicidios, etc. ¿Por qué ese lugar parece reclamar sangre humana? Muy simple, porque ahí han construido un altar satánico, y por ende, cualquier lugar donde se derrame sangre humana se convierte en un altar para Ashatán. Primera de Reyes 18:37 nos dice: respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahweh sobre el altar y consumió la ofrenda quemada, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. La manifestación de Yahweh ocurre sobre un altar, y lo mismo se aplica al mundo satánico, porque los ángeles caídos y demonios solo se manifiestan cuando hay un altar.
Por eso los satanistas siempre tienen que dibujar una circunferencia. Luego dibujan la estrella de 5 puntas y después hacen sus rituales y Lucifer les contesta, porque previamente han levantado un altar para él. Es decir, un altar es un portal directo con el mundo Areuhim, ya sea con el bien o con el mal. Primera de Reyes 18:32 nos dice: edificó Eliyá con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después hizo una zanja alrededor del altar, circunferencia, en que cupieran 2 medidas de grano. Eliyá hizo una circunferencia alrededor del altar de Yahweh. Y curiosamente los satanistas también hacen una circunferencia y dentro dibujan la estrella de Lucifer, que tiene 5 puntas, y luego ocurre una manifestación satánica. ¿Qué significa esto? Bueno, los principios Areuhim del bien también funcionan para el mal. Por eso Lucifer siempre imita y copia todo lo que Yahweh hace. Bereshit 22:2 nos dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en ofrenda quemada, sobre uno de los montes que yo te diré. Yahweh quiere encontrarse con Abraham sobre un monte, es decir, los montes son lugares especiales para construir un altar, y esto mismo se aplica al mundo satánico, porque los grandes brujos y brujas siempre hacen sus brujerías en los montes más altos y en las cimas. ¿Y cuántos de ustedes saben que en un altar se entrega poder y unción? Y eso se aplica en doble sentido. En caso de las tinieblas, los grandes brujos y brujas reciben poder y unción de Lucifer sobre un altar, y lo mismo se aplica con el reino de la luz, porque David fue coronado como rey de Yasharel en un altar. Ahí Yahweh lo ungió por medio de Shemuel. Primera de Shemuel 16:2 nos dice: y dijo Shemuel, ¿cómo iré? Si Shaul lo supiera, me mataría. Yahweh respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di a ofrecer sacrificio sobre un altar. A Yahweh he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. La entronización de David como rey de Yasharel ocurrió en el altar de Yahweh. Y fíjense que antes de eso, primero hubo un sacrificio sobre el altar. Y curiosamente, ocurre exactamente lo mismo en el mundo satánico, porque los ocultistas primero tienen que hacer un sacrificio humano, y después una persona de la élite es entronizada, y de esta forma los grandes presidentes han llegado al poder, porque para obtener poder y autoridad en este mundo tienes que acercarte al altar de Lucifer y presentar una ofrenda humana. ¿Qué es todo esto? Bueno, no hay coronación sin sacrificio. Y este método Lucifer lo copió de Yahweh, porque David fue entronizado en un altar. Ahí recibió unción y poder, es decir, David recibió una corona en un altar, y desde ese momento salió venciendo y para vencer. Y algo similar sucede con el jinete del primer sello. Revelaciones 6:2 nos dice, tocante al primer sello, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
el jinete del primer sello es coronado como David en un altar. La pregunta es, ¿cuál es el altar donde el jinete del primer sello es coronado? Es muy simple. Ese altar es la proclamación de la palabra de Yahweh. Y ese altar es simbolizado por ese arco que tiene el jinete. ¿Qué representa el arco? Representa la proclamación de la palabra, porque la palabra Turá viene de la raíz hebrea yará, que significa enseñar flechero. Es decir, el jinete del primer sello efectivamente es coronado en el altar de la proclamación de la palabra. En simples palabras, el jinete del primer sello es un proclamador que está conectado con el rey David, porque David fue coronado en un altar. Ahí recibió poder y unción, y el jinete del primer sello también es coronado en un altar, pero ya no en un altar físico, sino que es coronado en un altar a Reujim. ¿Cuál es ese altar a Reujim? Es el altar a Reujim de Betel, y el altar de Betel viene sellado con el número 35. ¿Qué representa el 35? Bueno, esa respuesta se los dejo a ustedes. Entonces, el rey David fue coronado en un altar, y desde ese momento salió venciendo y para vencer. Y el jinete del primer sello hace lo mismo, es coronado en el altar de la proclamación y sale venciendo y para vencer. El rey David le cortó la cabeza a Goliat. Eso es un simbolismo de lo que hará el jinete del primer sello, porque ese jinete se convierte en un malaj poderoso, y Yahweh le entrega poder y autoridad para encadenar a Lucifer y arrojarlo al foso del abismo. ¿Qué es esto? Cortarle la cabeza a Lucifer, porque cabeza significa autoridad y gobierno. Y Goliat es una figura de Lucifer, pero David le corta la cabeza, es decir, le quita su dominio y autoridad, porque cortar cabeza es sinónimo de quitar dominio y autoridad. Y esto mismo se aplica al jinete del primer sello, porque este jinete mete preso a Lucifer, es decir, le corta la cabeza, y después de eso, Yahweh y Yahshua le entregan el gobierno del milenio al vencedor del primer sello, es decir, el rey David y el jinete del primer sello están muy conectados, porque David, después de cortarle la cabeza a Goliat, finalmente se convierte en rey de Yasharel, es decir, David comenzó su carrera en una coronación sobre un altar, y el jinete del primer sello también comienza su carrera en un altar de proclamación, y después encadena a Lucifer y le corta la cabeza, es decir, le quita su dominio y autoridad. Y después de esto, el jinete del primer sello finalmente comienza a reinar como David, porque Yahweh y Yahshua le entregan la estrella de la mañana, y ya demostramos que estrella de la mañana es igual a gobierno y autoridad en el milenio. Por tanto, el jinete del primer sello se conecta de forma primordial con el rey David, porque ambos inician su carrera siendo coronados en un altar. Y finalmente, para terminar la enseñanza de la primera parte, vamos a hacer una conexión clave del número 35. ¿Qué representa el 35? Ya lo demostramos, representa el altar de Betel, porque el altar de Betel se menciona en Bereshit capítulo 35, verso 1. El texto dice: dijo Elohim a Jacob,
levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Este altar de Betel se menciona en el capítulo 35 de Bereshit y verso 1. Ahí está escondido el número 135. Y curiosamente el cántico del proclamador tiene 135 letras hebreas exactas y 35 palabras hebreas exactas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el altar de Betel está codificado con el número 35 y 135? Bueno, aquí hay un secreto escondido que Yahweh quiere revelar, y el siguiente verso va a hacer resplandecer esa revelación. Bereshit 35:10 nos dice: y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Yasharel será tu nombre. Y llamó su nombre Yasharel. El nuevo nombre que recibió Jacob viene codificado con el número 35 y 135. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El nombre Yasharel se encuentra en el capítulo 35 de Bereshit y se menciona en el verso 10, y el número 10 en realidad es el 1, porque el 0 no tiene un valor, y por ende en Bereshit 35:10 está escondido el número 135. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el nuevo nombre Yasharel viene codificado con el número 35 y 135? Y la otra pregunta: ¿por qué el altar de Betel también viene codificado con el número 35 y 135? Bueno, aquí hay un secreto que Yahweh ha codificado, porque el cántico del proclamador tiene 35 palabras hebreas y tiene 135 letras hebreas. ¿Qué significa esto? Bueno, Yahweh Elohim ha sellado este ministerio como un altar de Betel, y también lo ha sellado con un nuevo nombre. ¿Cuál es ese nuevo nombre? Este ministerio se llama el camino resplandeciente de Yahweh. Y para sellar este hecho, Yahweh ha usado el valor de su nombre 26 para sellar el cántico del proclamador, porque en las primeras 4 frases del cántico aparece el número 26 2 veces. Es decir, este ministerio está siendo dirigido por Yahweh el Padre y Yahweh el Hijo, y ellos dieron un cántico nuevo a su proclamador. Taelim 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, exaltación a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Yahweh es mi fortaleza, exaltación y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le exaltaré. Tu sendero, oh Yahweh, es luz, por camino resplandeciente. Me has conducido, pusiste en mi mano tu espada reluciente. Para despejar el camino sombrío, para traspasar fieras del camino, con tu arco poderoso me ceñiste. Por tanto no temeré ningún mal, en el camino resplandeciente
Yahweh es mi camino y mi calzada, no resbalaré para siempre y por la perpetuidad. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos viendo más detalles del altar. Primera de Corintios 10 del 19 al 20 nos dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican en su altar, a los demonios los sacrifican, y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Al comer la carne o comida sacrificada a los demonios, se facilita el compañerismo con los demonios, es decir, esas comidas que hicieron los gentiles el día 1 y 2 de noviembre para los muertos, esa comida fue sacrificada a los demonios, y si alguien come esas ofrendas, se vuelve compañero con Belial. Por eso no deben participar de esas comidas en los cementerios. Pero la pregunta: ¿qué pasaría si alguien te invita a esa comida y tú eres creyente? Bueno, Shaulo dice: y nada es de desecharse si se toma con acción de gratitud, porque por la palabra de Elohim y por la plegaria es consagrado. Es decir, si tú eres un creyente maduro, entonces puedes recibir esa comida y comerlo, porque la plegaria lo consagra. Pero obviamente no lo vas a comer en los cementerios, porque si un hermano pequeño en la emuná te ve ahí comiendo, entonces esa persona, siendo débil, va a contaminar su conciencia y le vas a causar tropiezo a esa persona. Por tanto, es mejor que no coman la comida de las fiestas del mundo. Y si lo comen, entonces háganlo de tal forma que ningún pequeño los vea. Y esto hablo para creyentes maduros, porque los creyentes pequeños todavía piensan que esa comida de los gentiles es totalmente inmunda y no se puede comer por nada, aun cuando ya estés muriendo de hambre. Eso no es así, porque la comida lo creó Yahweh y siempre se puede comer cuando se toma con acción de gratitud. Pero por causa de los pequeñitos, no coman esas comidas del mundo. Ahora bien, en este punto muchos dirán: esas comidas del 1 y 2 de noviembre son comidas sacrificadas a los demonios y no se debe comer por nada, porque cualquiera que come esa comida se vuelve compañero con los demonios. Eso es verdad, porque Shaulo lo explica claramente. Pero Shaulo lo dice con respecto a los gentiles, porque ellos nunca hacen plegaria a Yahweh, y por ende, sus comidas que sacrifican son para los demonios, y se vuelven compañeros de los demonios. Eso sucede con los gentiles, porque no conocen a Yahweh. Pero un creyente en Yahweh puede recibir esa comida y comerlo con acción de gratitud, y por medio de su plegaria, esa comida se consagra. Por tanto, la comida no es el problema en sí. El problema es para quién lo estás comiendo esa comida.
porque si esa comida no lo comes para Yahweh, entonces automáticamente lo estás comiendo para los demonios. Y si comes la comida para los demonios, entonces te vuelves compañero con los demonios y te vuelves amigo de Belial, el reuj más inmundo que existe. Por tanto, la comida no es el problema en sí, pero por causa de los pequeñitos en la emuná, no coman esas comidas para no poner tropiezo a tu hermano. Primera de Shemuel 7:9 nos dice: y Shemuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en ofrenda quemada a Yahweh en el altar. Y clamó petición, y clamó Shemuel a Yahweh por Yasharel, y Yahweh le oyó. Toda petición a Yahweh se realiza en un altar, y lo mismo se aplica al reino de las tinieblas, porque cualquier brujo o bruja, si va a querer destruir tu matrimonio, entonces primeramente va a levantar un altar satánico, luego pondrá una ofrenda ahí y lanzará la petición al querubín más soberbio que existe. Y después de eso, se libera el poder para destruir tu matrimonio, tu hogar, etc. Pero estos hechizos, obviamente, solo funcionan con gente que no confía en Yahweh y Yahshua, porque los que tienen a Yahweh, a ellos ningún poder de las tinieblas los puede tocar, a menos que sean rebeldes a Yahweh. Y ahí sí, el hechizo hace su efecto, porque Yahweh ha quitado su protección de tu vida. Por tanto, los hechizos de las tinieblas te pueden llegar por dos razones. Número 1, porque no conoces a Yahweh y eres gentil. Y número 2, porque eres rebelde a Yahweh y no le obedeces. Por esas dos causas primordiales, la gente es víctima de brujería. Entonces, un creyente puede ser víctima de brujería si cae en rebeldía contra Yahweh, y en ese caso, el creyente es entregado a Ashatán, y cualquier poder o hechizo de las tinieblas va a funcionar contra ese creyente. ¿Qué significa esto? Que esa idea de que un creyente jamás puede ser tocado por hechicería, esa idea es falsa, porque Shaulo enseña que si un creyente es rebelde, entonces no solo existe la posibilidad de entregarlo a Lucifer, sino que Shaulo ordena al proclamador para que entregue a esa persona a Lucifer. Y si alguien es entregado a Lucifer, entonces quedas totalmente indefenso, como un bebé en su cuna. Y cualquier hechizo, brujería, dardo, etc., cualquier poder de las tinieblas te va a alcanzar. Y si esa persona no se vuelve de su rebeldía, entonces el final sería algo escalofriante, porque Lucifer no conoce la palabra compasión y hace lo que mejor sabe hacer: matar. Entonces, un altar es un lugar de intercambio. En caso del reino de la luz, una persona pone su ofrenda en un altar de Yahweh y luego hace su petición y Yahweh le responde. Hay un intercambio, pero en caso de las tinieblas, los brujos o brujas ponen la ofrenda para Lucifer y también ocurre un intercambio, porque ellos ponen la ofrenda y Lucifer les otorga su petición. En simples palabras, la bendición y la maldición ocurre en un altar. Toda bendición o maldición hecho sobre un altar tiene un poder impresionante que va a repercutir por todas las generaciones. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Balac quiso maldecir a Yasharel y para ello llamó a Balaán y Balaán le dijo: prepárame 7 altares. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a descubrirlo.
Números 23:1 nos dice: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. El número 7 indica perfección, es decir, el hecho de que Balaam dijera: edifica 7 altares con 7 becerros y 7 carneros. Eso indica que la maldición que iba a lanzar Balaam iba a ser una maldición perfecta. Y esta maldición iba a ser demasiado poderosa, porque se quería hacer sobre 7 altares. Pero Yahweh no le permitió a Balaam maldecir a Yasharel, sino que cambió la maldición en bendición. Y como el altar era basado en 7, entonces la bendición que lanzó Balaam fue perfecta. Es decir, las bendiciones y las maldiciones que se lanzan sobre un altar tienen un poder que trasciende generaciones, porque la bendición de Balaam hasta el día de hoy nos está alcanzando, porque Balaam dijo que no existe agüero contra Yasharel, es decir, no existe hechicerías contra Yasharel, a menos que esa persona sea entregada a Shatán por su rebeldía. Pero si eres fiel a Yahweh y Yahshua, entonces ninguna maldición de los altares satánicos te va a alcanzar. Entonces, las bendiciones y las maldiciones hechas sobre un altar trascienden generaciones. Y si alguien ha maldecido a tu familia en un altar satánico cuando no eras Yasharel, entonces esa maldición o brujería va a pasar a tus hijos y a los hijos de tus hijos por todas las generaciones, a menos que rompas esa brujería cuando te conviertes en Yasharel. Y aquí viene un dato más interesante sobre los altares. Segunda de Shemuel 24:21 nos dice: y Arauna dijo: ¿por qué viene mi amo el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Yahweh, para que cese la mortandad del pueblo, apaciguar la ira de Elohim. Un altar sirve para apaciguar la ira de Yahweh. Y esto es totalmente evidente en este verso, porque David construye un altar a Yahweh, y la ira de Yahweh se calma, y cesa la mortandad. Y si esto se aplica en el reino de la luz, entonces en el reino de las tinieblas ocurre lo mismo, porque Lucifer siempre copia e imita a Yahweh. Es decir, si no ofrecen a Lucifer ofrenda de sangre humana, porque Lucifer solo acepta sangre humana, no acepta sangre de animales. Si no ofrecen a Lucifer ofrenda de sangre humana, entonces la ira de Lucifer se enciende contra las logias y comienza a castigarlos duramente. Por eso esas logias satánicas no dejan de ofrecer sangre humana a Lucifer, e incluso esto ha quedado registrado en todas las culturas, porque los mayas también ofrecían sangre humana en las pirámides para calmar la ira de su dios Kukulcán, y ese dios no es otro que Lucifer. Por tanto, el altar siempre es un lugar para apaciguar la ira, y esto se aplica tanto en el reino de la luz como en las tinieblas. Shemut 23:25 nos dice: mas a Yahweh vuestro Elohim serviréis en su altar, y él bendecirá tu lejem y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, te guardaré. El guardián de una persona está conectado al altar donde sirve. Si tú sirves a Yahweh en su altar, entonces Yahweh es tu guardián, y el Salmo 121 se cumple en tu vida.
Pero si no sirves a Yahweh, entonces por defecto estás sirviendo a Lucifer, y él se convierte en tu guardián. Y tener a Lucifer como guardián es como tener un perro rabioso en casa. Tarde o temprano te va a morder. Por tanto, un altar siempre te va a conectar con uno de los bandos. Y aquí viene un dato clave del altar y la ofrenda. Bereshit 27:1 nos dice: y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado ofrenda, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga, antes que muera. El altar y su ofrenda tienen un poder impresionante, porque Isaac le pide una ofrenda a Esaú para darle su bendición, y esa bendición era irrevocable. Es decir, si Esaú obtenía esa bendición dado en el altar oral de su padre, entonces en estos momentos estaríamos hablando de las 12 tribus de Esaú. Pero eso no fue así, porque Jacob tomó la bendición. Pero antes de eso, ¿qué le ofreció Jacob a su padre? Le ofreció una ofrenda de comida, es decir, el altar y su ofrenda tienen un poder tremendo, porque la bendición que recibió Jacob no se podía revocar. ¿Qué significa esto? Que toda bendición que se hace sobre un altar y su ofrenda, esa bendición nadie te lo puede arrebatar. Por ende, ofrezcamos una ofrenda de exaltación en el altar de Yahweh, y esa bendición queda sellado para siempre. Y por la mañana ofrecimos a Yahweh una ofrenda de exaltación en el altar de la proclamación, y esa bendición Yahweh lo ha sellado para siempre. Nadie lo puede revocar o cambiar. Y por ende, las letras de la canción se han convertido en algo profético. Y esa es la bendición que Yahweh ha dado a su proclamador de la hora 11. Y esa bendición no se puede alterar ni cambiar. Por tanto, el altar y su ofrenda tienen un poder impresionante. No porque el altar y la ofrenda tengan poder en sí, sino porque Yahweh y Yahshua manifiestan su poder y su bendición por medio de una ofrenda en su altar. Y aquí viene una conexión que les hará erizar la piel. La palabra altar viene del hebreo misbek, y misbek tiene un valor numérico de 57. Y ahora tomamos esos dos números, 5 y 7, y lo multiplicamos. ¿Y cuánto nos da? Curiosamente nos da el valor de 35. ¿Qué significa el número 35? Bueno, curiosamente el cántico del proclamador tiene 35 palabras hebreas exactas. ¿Qué significa esto? Bueno, este cántico del proclamador, Yahweh lo ha aceptado como una ofrenda sobre su altar, y Yahweh ha dado su bendición, convirtiendo las letras del cántico en algo profético. Y sumado a esto, el número 35 representa el altar de Betel, porque el altar de Betel se menciona en Bereshit capítulo 35. Y el nuevo nombre de Jacob, Yasharel, también se menciona en Bereshit capítulo 35. ¿Qué significa esto? Esto es otra evidencia escritural de que Yahweh ha dado su bendición al cántico del proclamador, porque en Bereshit capítulo 35 se menciona al inicio el altar de Betel, y ese altar es un altar de bendición, porque después de eso, Yahweh le bendice a Jacob diciendo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Yasharel será tu nombre. Es decir, el número 35 representa el altar y la bendición,
Y el cántico del proclamador, Yahweh lo ha sellado con 35 palabras hebreas exactas. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua efectivamente han aceptado esta ofrenda del proclamador y lo han bendecido de forma irrevocable, porque la bendición de Jacob en Bereshit 35 nadie lo podía cambiar. Y esto mismo se aplica al cántico del proclamador sellado en 35. ¿Qué significa esto? Que todo está codificado en la palabra de Yahweh. Y Daniel dijo que los códigos serían revelados en el fin de los tiempos. Y ya hemos llegado a ese tiempo, porque muchos códigos ya están siendo revelados. Bereshit 12:8 nos dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Abraham levantó un altar en Betel, y fíjense que Betel se encuentra al occidente. Y curiosamente, esta transmisión, que es un altar como Betel, esta transmisión está fluyendo desde el occidente. ¿Simple casualidad? Claro que no. Todo en la escritura está codificado. Y el siguiente código te va a sorprender más todavía. El nombre Betel viene del Strong 1008 y en la concordancia pusieron Betel. Pero en realidad el nombre auténtico no es Betel, sino Bitel, y lo vamos a demostrar. Lo que en las Biblias llamaron Betel, en hebreo se escribe con 5 letras hebreas. Y esas 5 letras son los siguientes: la Bet, la Yod, la Tau, la Aleph y la Lamed. Y vamos a transliterar esas 5 letras desde el hebreo antiguo. La letra Bet se translitera como la consonante B. La letra Yod se translitera como la vocal I. La letra Tau se translitera como la consonante T. Y la letra Aleph se translitera como la vocal E. Y finalmente la letra Lamed se translitera como la consonante L. ¿Qué dice ahí? Leído de derecha a izquierda. Dice claramente Bitel. Y ese es el nombre auténtico para la casa de Elohim. No es Betel. Y por ende, este ministerio es un altar como Bitel. Y en Bitel Abraham y Jacob erigieron un altar. Pero sobre todo, en Bitel Jacob sueña con una escalera hasta el cielo. Y el nombre Bitel se escribe con 5 letras hebreas. Y curiosamente el proclamador soñó con 5 letras hebreas escritas en la pared. Yahweh me mostró 5 letras en mi sueño. ¿Qué significa esto? Esto no puede ser casualidad. Esto es otro código secreto, porque este ministerio es un altar de Bitel. Y curiosamente la línea telefónica que uso para comunicarme en el celular, esa línea telefónica se llama Bitel. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh Elohim lo tiene codificado todo. Y la siguiente conexión demuestra que el proclamador de la hora 11 efectivamente es un altar como Bitel. El nombre de Bitel se escribe con 5 letras hebreas y esas 5 letras sumados nos dan el valor de 443. Y ahora sumemos esas cifras y tenemos 4 más 4 más 3 es igual a 11. ¿Qué significa el 11? Bueno, el 11 tiene que ver con el proclamador de la hora 11. Y de hecho, la palabra proclamador tiene exactamente 11 letras. ¿Qué significa esto?
¿Por qué el nombre de Vitel se conecta con el número 11? Es muy simple. El proclamador de la hora undécima es un altar como Vitel. Por eso Yahweh le mostró en su sueño 5 letras hebreas, y esas 5 letras significan mis alas más vida. Y curiosamente Jacob soñó en Vitel que Malaquín subían al cielo por una escalera, y nosotros en la transformación volaremos al cielo a través de la escalera que es Yahshua. Es decir, el nombre Vitel es un código secreto, porque el nombre Vitel se escribe con 5 letras hebreas, y Eliyá fue transpuesto o voló visitando 5 lugares, incluyendo Vitel. ¿Qué significa esto? Bueno, es demasiado obvio. El proclamador de la hora onceava viene sellado como un altar de Vitel, porque Vitel tiene 5 letras hebreas y el proclamador tiene 5 conexiones con el número 5. Y además de esto, la hora onceava marca las 5 p.m. y curiosamente esta enseñanza de la tarde está saliendo a las 5 p.m. hora Perú. ¿Qué significa esto? Todo está codificado. Y el número 5 es un código secreto, porque Shaulo dijo: prefiero hablar 5 palabras con mi entender. Por tanto, el número 5 es un código o llave. Y curiosamente hoy nos encontramos en el día número 235. Aparece el número 35. Y el número 35 hace referencia al altar de Vitel. Y no solo esto, el número 235 se puede expresar como 23:5. ¿Y qué dice el Salmo 23:5? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, el número 5 representa unción. Y curiosamente existen 5 tipos de unción en toda la escritura. Esos 5 tipos de unción corresponden a los 5 tipos de aceite que se menciona en toda la escritura. Ahí lo tienen en pantalla. Y curiosamente, la palabra aceite sobre la cabeza solo aparece 5 veces en toda la escritura. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el número 5 está demasiado asociado a la unción? Bueno, porque el número 5 representa guerra y triunfo. Y para ir a la guerra tienes que tener unción que cubra tu cabeza. Por eso el rey David dice: en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. La unción sobre la cabeza es para la guerra. Por eso existen 5 tipos de unción en toda la escritura. Y el nombre Vitel se escribe con 5 letras hebreas. Y curiosamente en Vitel, Jacob unge una piedra con aceite. Eso ustedes lo saben muy bien. Jacob, después de despertar de su sueño, agarra la piedra que había puesto como su cabecera y lo unge con aceite. Es decir, en Vitel la piedra recibe una unción. Y Kefas dice que nosotros somos piedras vivas. Es decir, hoy Yahweh y Yahshua están volviendo a ungir a su piedra viva, el proclamador. La pregunta es, ¿cómo lo sabemos? Muy simple. Hoy estamos en el día número 235 y ese número se puede expresar como 23:5. Y el Salmo 23:5 dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esta unción sobre la cabeza viene sellado en el verso 5, porque el 5 representa unción, ya que existen 5 tipos de aceite en toda la escritura. Y curiosamente hoy estamos en el capítulo 105.
del ciclo ministerial. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Hoy en este Shabbat, Yahweh y Yahshua están volviendo a ungir a su proclamador como piedra viva. Y como este ministerio es un altar como Betel, entonces Yahweh y Yahshua están ungiendo a su proclamador en un altar de Betel. Y de esta forma se cumple la escritura de forma viva y eficaz. Finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a hacer la última conexión que tiene que ver con la habilidad para proclamar, y eso se conecta con el número 135 y 153, y también se conecta con Bezalel y la habilidad para la pesca. Todo eso lo vamos a demostrar, pero antes leamos el siguiente verso. Yahuhanán 21:11 nos dice: subió Shimón Kefas y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. El número 153 representa la habilidad para proclamar o pescar, porque aquí Kefas saca de la red 153 peces grandes. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros que el número 153 representa la habilidad? Muy simple, porque el nombre de Bezalel tiene un valor de 153, y todos ustedes saben que Bezalel fue el artesano más hábil del Tanaj. Por eso Yahweh ordenó que Bezalel diseñara todos los elementos del Mishkan. Por tanto, el número 153 representa la habilidad. Y como Kefas pescó 153 peces grandes, entonces el número 153 representa la habilidad de proclamar o pescar. ¿De quién? El mismo verso lo revela. El texto que menciona los 153 peces grandes se encuentra en el verso 11 del último capítulo de Yahuhanán. ¿Qué significa esto? Es muy simple. El verso de los 153 peces grandes se aplica al proclamador de la hora undécima. Y curiosamente el proclamador tiene un cántico con 135 letras hebreas exactas. Y el número 135 es otra forma de expresar el número 153. Porque el número 153 tiene las mismas cifras numéricas del 135. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Al proclamador de la hora undécima, Yahweh le está dando más habilidad para proclamar y pescar. Y para sellar eso, Yahweh y Yahshua vuelven a derramar mayor unción sobre su cabeza. Y la unción viene sellado con el número 5. Y curiosamente hoy nos encontramos en el capítulo 105 del ciclo ministerial. Y el número 105 se descompone en 10 más 5 es igual a 15. ¿Qué significa el 15? El nombre poético de Yahweh tiene un valor de 15 porque la forma Ya suma a 15. Y curiosamente el nombre del proclamador, David Justiniano, tiene 15 letras exactas. ¿Qué significa esto? Bueno, en este capítulo 105 del ciclo ministerial, Yahweh y Yahshua están derramando más unción sobre su proclamador. Y el sello de esa unción lo marca el número 5. Por tanto, cerramos la enseñanza con el verso 5 del Salmo 23. Y curiosamente hoy estamos en el día 23. Y estamos cerrando la enseñanza con el número de la unción, el 5. Por tanto, leamos el verso inmortal de la unción.
Salmos 23:5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros.